La sala estaba tan silenciosa que se escuchaba el clic del bolígrafo del secretario. Un documento de 40 páginas, lleno de números diminutos, estaba listo para ser firmado. En la portada, Programa de Ajuste Estructural, Países en Crisis. En la última línea, una firma ya estaba puesta. En la segunda, la mano del siguiente líder Tembelillordu. Claudia Sheinbaum, en cambio, hizo virse yaptki, o dadaki erkesin nefesinikesti. La pluma se quedó suspendida en el aire y se cerró la carpeta de Unanda. Antes de que sigan, dijo con voz baja pero cortante, aclaremos una cosa. En este paquete, la primera línea que recortan es la pensión del que trabajó 40 años y la última que se toca son los incentivos de lujo al gran capital. Si este es su concepto de justicia, entonces estamos firmando violencia con papel membretado. El presidente del Fondo Monetario movió apenas la cabeza. Los representantes del Banco Mundial cruzaron miradas incómodas. El traductor dudó un segundo, como si no quisiera traducir esa verdad. Y en los próximos minutos, esa física que llegó a la política para hablar de datos, iba a reescribir, delante de ellos, la ecuación que nadie quería tocar. Primero, las pensiones. Después, hablamos de todo lo demás. Lo que pasó a continuación no estaba en ninguna agenda oficial. Pero para entender por qué en esa sala, esa noche, ella fue la única que se atrevió a decir, primero el jubilado. Tenemos que retroceder unas horas. Horas antes, el mismo documento estaba sobre otra mesa, en un despacho mucho más pequeño. Sin cámaras, sin banderas, sin micrófonos. Solo Claudia, un par de asesores y una laptop abierta en una hoja de cálculo infinita. En la columna C, una frase fría. Reducción escalonada de pensiones, menos 18%. En la columna F, casi al final. Revisión gradual de beneficios fiscales a inversiones premium. Evaluación 2032. Claudia se inclinó hacia la pantalla. No vio solo números, vio rostros. La abuela que se quedaba sin medicinas porque la pensión no alcanzaba. El maestro jubilado que contaba monedas antes de ir al supermercado. La enfermera que había pasado toda su vida de noche en un hospital y ahora tenía que elegir entre luz o comida. ¿Te diste cuenta?, preguntó a su asesor más cercano, sin apartar la vista. Presidenta, todos los acuerdos de este tipo son parecidos, balbuceó él. Primero se ajusta el gasto social, luego se evalúan otras cosas. Es la lógica del programa. Claudia se recostó en la silla. La física que llevaba dentro empezó a hacer preguntas que la política a menudo evita. Si en una ecuación siempre sacrificas al mismo término, ¿por qué te sorprende que el sistema colapse por el mismo lado?, murmuró. Si todo el peso de la crisis se pone sobre el que menos tiene margen, el error no es técnico, es moral. Volvió a la pantalla. ¿Qué pasaría?, dijo, si fijamos como variable intocable la pensión mínima. No como recomendación, como límite duro del modelo. El asesor tragó saliva. Nos van a decir que es imposible, que los mercados, que la confianza. Claudia sonrió de lado. Justo por eso quiero entrar a esa sala, para que me lo digan mirándome a los ojos.
Lo que estaba por ocurrir en esa reunión con el FMI no era simplemente una discusión de comas y porcentajes. Era la prueba de fuego de una idea peligrosa para cierto tipo de poder. Que el presupuesto no es solo una tabla de Excel, es una radiografía de qué vidas consideras negociables. La sala del fondo era exactamente como te la imaginas. Paredes de madera clara, pantallas gigantes, gráficos con flechas que suben y bajan, y una larga mesa ovalada donde se sientan quienes acostumbran decidir el futuro de países enteros. Con el mismo tono con el que se define un cambio de tarifa. «Señora presidenta», dijo el director del fondo, con tono diplomático, «agradecemos su presencia. Sabemos que su país atraviesa tensiones fiscales y sociales. Este paquete es el resultado de meses de trabajo técnico. Está calibrado para garantizar estabilidad, crecimiento y...». Claudia levantó la vista del documento. «Y sacrificios, supongo», completó. «Siempre hay sacrificios. La pregunta es quién los paga». La primera chispa de tensión apareció ahí, antes de los primeros 5 minutos. La representante del Banco Mundial cruzó las manos. «Los recortes están diseñados para proteger la inversión, el empleo y la confianza», añadió. «Sin eso, las pensiones que hoy defiende no tendrían ni siquiera numerito que recortar». Lo que nadie esperaba era que, en lugar de entrar a la discusión ideológica, Claudia se fuera directo al terreno que ellos creían dominar, el de los datos. Abrió su laptop, la conectó al proyector sin pedir permiso. En la pantalla apareció otra hoja de cálculo, casi idéntica, pero con una pequeña diferencia. «Este es su programa», dijo, «pero con una condición distinta. La pensión mínima no se toca. Ni un centavo». La sala se tensó. El traductor respiró hondo. Del otro lado del vidrio, algunos técnicos comenzaron a tomar notas frenéticamente. Y aquí viene uno de los momentos clave que casi nadie conoce. Cuando el director del fondo, con una sonrisa apenas contenida, le dijo algo que había repetido 1000 veces a otros líderes. «Presidenta, entiendo su preocupación. Pero todos aquí sabemos que en economía no hay milagros. Si protege una partida, alguien más va a pagar la cuenta. Siempre ha sido así». Lo que estaba por contestar Claudia haría que esa frase dejara de sonar tan segura para siempre. «No vengo a pedir milagros», dijo ella. «Vengo a pedir que dejen de disfrazar decisiones morales de inevitabilidades técnicas». Pasó la página. «Primero, veamos su orden de recortes. Se reduce la pensión mínima. Se alarga la edad de jubilación. Se aumentan copagos de salud. Y solo al final, con letra pequeña, se revisan exenciones fiscales para inversiones estratégicas de lujo». Levantó la mirada. «Explíquenme algo, por favor. ¿Por qué la primera línea que sangra en su programa es siempre la misma? ¿Por qué el que ya trabajó 40 años tiene que ajustarse? Mientras quien compró un jet privado con exenciones fiscales tiene tiempo hasta 2032 para evaluar si colabora un poco más». Nadie respondió. Y eso, en una sala acostumbrada a la palabra consenso, ya era una ruptura. Una consejera intentó retomar el tono tecnocrático. «Las pensiones representan un porcentaje grande del gasto público. Cualquier economista entiende que son la palanca más rápida para...». Claudia la interrumpió con una calma estudiada. «Cualquier física entiende algo también.
dijo. Siempre que empujas un sistema por el mismo punto débil, termina rompiéndose ahí. Lo que ustedes llaman palanca es la rodilla de millones de ancianos. La cuestión no es si se puede recortar. La cuestión es cuánto cinismo soporta una sociedad antes de colapsar. Hubo un murmullo. La palabra cinismo no estaba en el glosario del fondo hasta esa noche. Y si esta historia ya te está incomodando, imagina cómo se sentía esa mesa. Porque lo más incómodo aún no había empezado. Claudia cambió de estrategia. Dejó de hablarles como presidenta y empezó a hablarles como científica. Tomemos el mismo monto total de ajuste que proponen, dijo. No lo discuto por ahora. Aceptemos por un momento su hipótesis. El país necesita ahorrar esta cantidad exacta para estabilizarse. Tecleó rápido. En la pantalla, las celdas comenzaron a moverse. Ahora hagamos un experimento, continuó. Congelamos la pensión mínima. La convertimos en línea roja. No se toca, no se discute. No es una variable, es una condición del sistema. Se proyectó una nueva tabla. En lugar de recorte a pensiones, aparecieron otras líneas. Revisión de beneficios a proyectos de lujo. Tasas progresivas a grandes fortunas ociosas. Límites a subsidios energéticos que solo aprovechaban los más ricos. Aquí tienen el mismo ahorro total, explicó. Solo que la factura la pagan los que pueden hacerlo sin dejar de comer. En su modelo, el sistema se estabiliza a costa del que ya está en el límite. En el mío, se estabiliza corrigiendo distorsiones que ustedes llaman incentivos. El representante del Banco Mundial se inclinó hacia adelante. Pero eso puede ahuyentar inversiones importantes. Claudia lo miró fijo. Las inversiones que solo vienen si pueden usar a los jubilados como variable de ajuste no son importantes, son adictas a la impunidad. Si el único modo de atraerlas es bajando pensiones, entonces no traen desarrollo, traen chantaje. La frase quedó flotando en el aire. Y aquí viene uno de esos momentos que rompen el guión. Un técnico del fondo, sentado al fondo de la sala, susurró algo que el micrófono alcanzó a captar. El modelo cierra, dijo, casi para sí mismo. Con estas condiciones, las cuentas cierran. Lo que nadie en esa sala se atrevía a admitir en voz alta era esto. La alternativa existía. Siempre había existido. Solo que, hasta esa noche, nadie se había sentado ahí, con la pluma en el aire, a decirles que la línea intocable sería la pensión del último de la fila. Y mientras esta discusión ardía en un salón alfombrado, afuera, en el mundo real, había alguien que no sabía que su futuro estaba siendo regateado. Un jubilado cualquiera, sentado en su cocina, contando monedas. Claudia lo tenía presente, ellos no. Les voy a pedir algo, dijo de repente. Cierren los ojos 30 segundos. Imaginen a una mujer de 70 años que trabajó toda su vida en una escuela, en un hospital, en una oficina pública. Ahora vive sola. Su pensión cubre comida, medicinas y poco más. Hizo una pausa. Nadie se movió. Ahora imaginen que reciben una carta del Estado, informando que, para recuperar la confianza de los mercados, su pensión será recortada un 18%. No se lo decimos así, claro.
Hablamos de ajustes, de sostenibilidad. Pero en la mesa de su cocina, eso se traduce en un plato vacío. Abrió los ojos. Explíquenme, por favor, ¿por qué esa carta llega a su casa antes de que llegue otra distinta? A la del multimillonario que se benefició de sus exenciones fiscales. ¿Por qué ella recibe primero la factura de la crisis? Nadie habló. Por primera vez, los dueños del lenguaje técnico se quedaron sin palabras. Y si tú, que estás viendo este video, crees que esta conversación no te toca, escucha esto con atención. Cada vez que se aprueba un paquete como ese, la dignidad de alguien se convierte en renglón recortable. Por eso, antes de seguir, haz algo muy simple. Comparte este video ahora mismo, deja tu comentario y suscríbete al canal. Eso ayuda a que historias como esta no sean sepultadas por el ruido, y a que más personas entiendan que los números también pueden ser un acto de justicia o de crueldad. La tensión en la sala subió un grado más cuando el director del fondo, ya un poco menos sonriente, decidió ir al choque frontal. «Presidenta», dijo, «es fácil defender las pensiones cuando uno no tiene la responsabilidad de mirar el cuadro completo, los mercados, la deuda, la moneda. Nosotros vemos cosas que la opinión pública no ve». Claudia apoyó las manos en la mesa, sin levantar la voz. «Con todo respeto, yo sí veo el cuadro completo», contestó. «La diferencia es que en ese cuadro no coloco a los jubilados fuera de cámara. Si ustedes no los ven, su modelo tiene un punto ciego, no una superioridad técnica». El hombre respiró hondo. «¿Está diciendo que el fondo actúa de mala fe?». Claudia negó con la cabeza. «Estoy diciendo algo más incómodo», respondió, «que muchas veces actúa de buena fe, con un modelo que naturaliza la injusticia. Y eso es aún más peligroso, porque convierte la desigualdad en paisaje». Había líderes, sentados alrededor, que ya habían firmado programas idénticos en sus países. Sabían lo que significaba ceder en esa mesa. Sabían también lo que significaba enfrentarse. Uno de ellos, un presidente de otro país, se inclinó hacia el micrófono. «Si presionamos demasiado esta noche, quizá perdamos la oportunidad de acceder a los créditos», dijo. «A veces hay que tragar sapos. Así funciona esto». Claudia lo miró unos segundos. «Tragar sapos puede ser parte de la política», admitió. «Pero obligar a los jubilados a comérselos por nosotros, eso ya es cobardía». El comentario cayó como un martillo. Y lo que estaba a punto de pasar obligaría por primera vez a los tecnócratas de esa sala a discutir en voz alta algo que siempre habían decidido en silencio. «Muy bien», dijo Claudia finalmente, cerrando la carpeta del paquete original. «Si quieren, firmamos hoy mismo. Pero firmamos esto». Sacó de su portafolios un documento alternativo. Mismo monto de ajuste. Mismos plazos. Mismos objetivos macro. Distinta espalda cargando el peso. Programa de estabilización con piso de dignidad, leyó el secretario sorprendido. Se escuchó un murmullo. Claudia empezó a leer en voz alta, artículo por artículo. Artículo 1. La pensión mínima no podrá ser reducida en términos reales durante la vigencia del programa. Artículo 2.
Se establece una contribución extraordinaria sobre grandes patrimonios financieros no productivos. Artículo 3. Se revisan y eliminan exenciones fiscales a inversiones de lujo, que no generen empleo digno ni transferencia tecnológica real. Hizo una pausa. Artículo 4. Toda comunicación al público sobre este programa deberá mencionar explícitamente que las pensiones están protegidas y que el esfuerzo principal se centra en el segmento de mayor capacidad contributiva. La representante del Banco Mundial alzó la voz. Eso puede ser políticamente riesgoso, objetó. Los mercados reaccionan mal a este tipo de mensajes. Claudia la interrumpió con una pregunta que nadie vio venir. ¿Y cree que los mercados leen más los informes del fondo que las historias de millones de familias que se quedan sin pensión digna? Porque le aseguro algo, cuando un país defiende a sus mayores, no pierde credibilidad, la gana. Quizá no ante todos los fondos de inversión, pero sí ante su propia gente. El director del fondo miró a sus asesores. Por primera vez, no pidió más tiempo para analizarlo. Pidió algo que casi nunca pide en voz alta. «Muéstrenme los modelos», ordenó. Lo que estaban a punto de ver en esas pantallas iba a provocar un silencio que no se escuchaba en esa sala desde hacía años. Uno a uno, los técnicos comenzaron a proyectar escenarios, gráficos, líneas, curvas. En todos, la condición era la misma: pensión mínima intocable. En algunos, la deuda tardaba unos meses más en estabilizarse. En otros, la moneda sufría una pequeña presión temporal. Pero el fantasma del caos, que siempre usaban como argumento, no aparecía por ningún lado. «El sistema se sostiene», admitió, finalmente, uno de los economistas principales. «Hay margen. Si se aceptan medidas más firmes en materia de impuestos progresivos». Era la manera elegante de decir que si los que más tenían aportaban un poco más, no hacía falta tocar la pensión de los que menos tenían. Claudia no sonrió. No estaba ahí para tener razón. Estaba ahí para dejarlo por escrito. «Entonces no estamos discutiendo si hay alternativa», dijo. «Estamos discutiendo a quién prefieren enfadar primero, si a los fondos que se acostumbraron a privilegios o a los jubilados que ya no tienen fuerzas ni para marchar». La frase golpeó directo, porque desnudaba con una sola oración el corazón político de una decisión que siempre habían vendido como técnica. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, nada de esto es neutro. Y por eso es tan importante que más gente escuche estas historias. Antes de llegar al desenlace, haz algo simple pero poderoso. Activa la campanita de notificaciones ahora mismo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y comparte este video con esa persona que siempre dice que las decisiones económicas son cosas de expertos. Ayuda a que este tipo de contenidos viaje tan lejos como viajan los informes de esos despachos. Porque lo que vas a escuchar ahora es el momento exacto en el que, en esa sala, los expertos se quedaron sin palabras. El director del fondo se acomodó las gafas. Miró el documento alternativo. Miró las simulaciones en la pantalla. Luego miró a Claudia. «Si aceptamos este esquema», dijo lentamente, «habrá reacciones fuertes. Empresarios, calificadoras, ciertos fondos
No nos gusta provocar tormentas innecesarias. Claudia asintió. Lo entiendo, respondió. Pero la tormenta ya está ahí afuera. Solo que ustedes están más preocupados por los paraguas de quienes se sientan en esta mesa, que por los techos que se llueven en los barrios donde viven sus jubilados. Volvió a tomar la pluma. La levantó de nuevo sobre el papel, pero esta vez sobre su propio documento. «Yo voy a firmar esto», anunció. «Un programa que protege la pensión mínima y que pide un esfuerzo real a los que siempre se han escondido. Detrás de la palabra inversión». Apoyó la pluma y dejó su firma. Luego deslizó el documento hacia el centro de la mesa. Si quieren estabilidad, aquí tienen. Si quieren justicia, también. Si lo que quieren es comodidad para unos pocos, no esperen mi firma. El silencio que siguió duró más de lo razonable. Alguien tosió. Alguien movió una silla. Las cámaras, que oficialmente no estaban, registraron miradas incómodas. Manos que dudaban, labios que susurraban cifras como excusa. Uno de los presentes, un veterano de muchas negociaciones, pensó algo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Por eso da miedo cuando entra una científica a esta sala, porque viene a recordar que los modelos pueden reescribirse. Finalmente, el director del fondo tomó la pluma. No firmó todo, no aceptó cada punto, pero estampó su rúbrica en un compromiso nuevo. Las pensiones mínimas quedaban fuera del alcance de la tijera. Por primera vez, en ese tipo de acuerdo, la línea más vulnerable se convertía en línea roja. «Consideraremos el resto de sus propuestas», dijo, como si no acabara de pasar algo histórico. Pero la protección a las pensiones mínimas quedará incorporada como condición del programa. Claudia solo dijo una frase. Entonces, al menos por hoy, la crisis no se va a pagar con la vida de quienes ya la pagaron todo. Se levantó, guardó la carpeta y salió de la sala sin mirar atrás. Mucho después, cuando se filtraron detalles de esa reunión, algunos intentaron vender la historia como una anécdota simpática. La presidenta que se puso firme con el fondo. Lo que no entendieron es que, en realidad, aquella noche se abrió una grieta en una lógica que parecía intocable. La de que siempre, el primer recorte tenía que ser la pensión del último. Claudia no salvó el mundo en una reunión. No derrotó de un plumazo todos los intereses que atornillan la desigualdad, pero dejó algo escrito en un papel que ya nadie puede negar, que otra manera de hacer cuentas es posible. Cuando te atreves a declarar intocable lo que otros consideran recortable por defecto. Y por eso, cuando alguien te diga que no hay alternativa, salvo subir la edad de jubilación, o recortar la pensión de tus padres, de tus abuelos, recuerda esa sala, esa pluma suspendida en el aire, y esa frase sencilla que desarmó décadas de cinismo. En este programa, la primera línea que no se toca es la pensión de quien ya trabajó toda su vida. El resto lo discutimos después.